Muy buenos días El Salvador. Ya estamos con ustedes en esta bonita mañana de miércoles 22 de junio. Hoy es Día del Maestro y de la Maestra. Un saludo, un abrazo a todos aquellos que se dedican a esta noble misión de educarnos a todos. Y hoy es el Día del Maestro. Aquellos que están descansando, aquellos que ya nos acompañan y que dicen, hoy no fui a trabajar, pues estamos con ustedes. Gracias, felicidades, que la disfruten, que estén bien con su familia. Dicen que es una profesión a veces que no es muy bien remunerada. Deberían ganar más los maestros, más que los políticos deberían ganar. Eso sí es cierto, deberían ganar más que un diputado. Deberían ganar más los maestros. Saludos, un abrazo a todos aquellos que nos acompañan y que en este día celebran el Día del Maestro. Hoy es vacación para el sector educativo. Ayer hubo celebraciones, me imagino que mañana habrá celebraciones, pero hoy están descansando y bendito Dios pues que tenemos esa linda profesión de docentes, de maestros, de educadores. Saludo especial en este día 22 de junio. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, me acompaña esta mañana de miércoles. Vamos a platicar sobre el país. ¿Cómo está viendo Acción Ciudadana el país? Eduardo fue a la Cumbre de las Américas, a Los Ángeles. Ya nos va a contar también Eduardo qué pasó allá, cómo estuvo la participación de El Salvador en la Cumbre de las Américas. Muchos temas que tenemos que platicar con Eduardo esta mañana. Eduardo, gracias por venir con nosotros. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias, Eduardo Escobar. Vamos a revisar las maderas de los periódicos de esta mañana de miércoles 22 de junio, Día del Maestro. Dice el diario Colatino, analizarán situación de derechos humanos y Estado de Derecho en El Salvador, en audiencia del CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Van a analizar la situación de derechos humanos y Estado de Derecho en El Salvador. Y ahí están los maestros también protestando. Ahí están, dice, por la nacionalización de las pensiones, quizás, dice. No alcanzamos a leer. Bueno, así la madera y la portada del diario Colatino. El diario de hoy dice, Asamblea extiende régimen de excepción por tercera vez. Ya van para cuarto mes entonces del régimen de excepción. Ahí está un resumen arriba. 87 días de régimen de excepción. Capturados 41.436 detenidos y 43 muertos en prisión. Así dice la madera del diario de hoy de esta mañana y por supuesto a los y las maestras en su día, dice, ahí está la foto de los niños, esos niños salvadoreños educandos que están ahí. Bueno, ahí está la madera, bonita la madera del diario de hoy de esta mañana. La prensa gráfica, salvadoreños emigran por crisis económica. Esa es la madera y la prensa gráfica le da realce a estos muchachos jovencitos que ayer ganaron de la selección, la azulita le llaman, de una selección de jóvenes de El Salvador que ganaron ayer otra vez. Bueno, la prensa gráfica le da realce al fútbol. Vamos a ver qué más dicen los periódicos. Nos falta el diario El Mundo. Extienden régimen de excepción 30 días más. Día del Maestro. La ceguera no impidió las enseñanzas del maestro Crispín. El maestro ciego está ahí. También esa es la madera de el diario El Mundo. Ahí está capturados también, ex empleados de CEPA que fueron capturados ayer también. El periódico del presidente Bukele dice el régimen de excepción continúa 30 días más hasta que se acabe el último pandillero, dicen. O sea que esto va a durar muchísimos días. Asamblea Legislativa aprobó ayer mantener las medidas especiales contra los pandilleros. Ya están en prisión 57.500 mareros. El dato del diario El Salvador, pues oficial, porque es el periódico del presidente, dice que son 57.500 mareros que están en prisión. Antes del régimen especial había 16.000 tras las rejas. Y también ya el gobierno pues anunció la megacárcel que será construida en San Vicente, si no me equivoco. La YSUCA lo destapó antier, pues ayer ya salió el presidente diciendo que sí, van a construir un megacárcel
Deberíamos estar construyendo una mega universidad, ¿verdad? En vez de estar construyendo una mega cárcel, pero así es el país, así es nuestro país. Así las maneras de los periódicos de esta mañana de miércoles 22 de junio, Día del Maestro. Eduardo, mire cómo va otros 30 días más el régimen y dicen que esto va a llegar hasta las elecciones, dicen. ¿Cómo está viendo usted, cómo evalúa Acción Ciudadana estos días que han pasado de régimen de excepción? Sobre todo el tema de los capturados. Hay una tranquilidad relativa en las comunidades por este tema. El gobierno sigue recibiendo aplausos por esta medida, pero en medio de esto hay un montón de situaciones que es bueno analizarlas. Sí, Acción Ciudadana siempre ha estado a favor de que el gobierno, que desde el Estado se tomen medidas para garantizar la seguridad de la población. O sea, eso creo que nadie puede venir y estar en contra de acciones gubernamentales dentro del marco de la ley que beneficien a la población en materia de seguridad. O sea, eso. Pero lo que nosotros hemos dicho es que estas medidas que se han tomado, régimen de excepción, es excesiva y pone en riesgo muchos derechos fundamentales de la población. Y ya tenemos suficiente evidencia para corroborar lo que se ha dicho desde las organizaciones. Hay violaciones a derechos humanos, personas que no tienen nada que ver con las pandillas están siendo detenidas, incluso hay una serie de personas fallecidas en los centros penales, hay condiciones de hacinamiento, etcétera. O sea, hay una serie de factores, pero sobre todo la persona honesta en la calle puede ser en cualquier momento sometida por las autoridades de seguridad pública y detenida sin informarle la detención, ¿por qué? La causa de la detención, sin garantizarle la asistencia de un abogado, sin que se le informe a la familia a dónde es que está. Entonces se dan toda esta serie de violaciones que lastimosamente la ciudadanía en su mayoría está viendo de menos. O sea, y acá el punto es hasta que le sucede al ciudadano, cae en cuenta de que no está bien que el gobierno se exceda de esta manera. Y acá, para concluir esta parte por la pregunta, nosotros creemos que el régimen de excepción es la evidencia contundente de que no había un tal plan de control territorial y que, según lo que ha manifestado en su nota periodística El Faro, en su investigación, lo que había era un acuerdo del gobierno con pandillas, según lo que dice El Faro. Entonces, por eso es que están tomando esta medida de régimen de excepción, porque en realidad no tenían efectividad con la policía, digamos, en un contexto de regularidad, de normalidad, no lo tenían, no tenían ese alcance, no podían hacer estas detenciones, no sabemos por qué. La explicación podría venir por este tema de la relación con las pandillas, por eso es que no se detenían. De hecho, una autoridad señalaba que tenían, y esto creo que todos lo sabíamos, tenían mapeado las zonas, quiénes eran los líderes, etcétera, de las diferentes pandillas en el territorio de la República. Pero ¿por qué no procedían? O sea, si usted tiene un aparato de investigación eficiente, puede usted imputarle los delitos que le corresponden a los pandilleros, a los líderes y detenerlos, irlos deteniendo poco a poco. O sea, esto lo hubieran hecho desde que llegaron, desde los 3 años que tienen de gobierno. Entonces, acá creo yo que hay que decirle a la ciudadanía que si bien se puede estar dando una relativa tranquilidad en algunas comunidades, pero a costa de violarle derechos a gente inocente, y en segundo lugar, uso discrecional de fondos públicos, porque acá en cada plenaria se están reformando el presupuesto, se está desviando dinero de a ciertas partidas hacia otras para el tema de seguridad, pero el punto es que no sabemos el manejo que está haciendo el gobierno de estos fondos. O sea, al final hay mucha de esta información reservada. De hecho, no hay datos, por ejemplo, estaba viendo un tuit de que no hay datos de número de fallecidos y de detenciones y todo esto en el régimen de excepción. Entonces, es una situación bastante complicada que, en principio, la mayoría de la población puede verla insignificante porque no le ha afectado, pero preguntémosle a las personas que
no tienen nada que ver con pandillas y que han tenido un familiar detenido en el régimen de excepción. Pregúntele todo el calvario que ha significado para estas personas esta situación. También hemos estado analizando recientemente, Eduardo, que sobre este tema se pone a prueba el sistema judicial nuestro. ¿Qué tipo de justicia tenemos en El Salvador? Una justicia donde, por ejemplo, hay audiencias, nos dicen los analistas acá, audiencias de 400 personas, donde a tarrayazos, por ejemplo, el presidente Bukele insiste en que todos los capturados son terroristas. ¿Dónde está el sistema judicial? También se ha conocido pues, que las policías y elementos de la Fuerza Armada que van a detener este tipo de personas, o a las personas que detienen más bien, les dicen, bueno, aquí viene el régimen de excepción puesto por el presidente Bukele. Pero el sistema judicial, ¿dónde está quedando? ¿Dónde queda el rol de la fiscalía? Esa acumulación de un montón de casos, porque sí, con un caso, digamos, que pueda ser injustamente detenido, estamos frente a retos del sistema judicial que tenemos hoy día, Eduardo. Claro. Aquí creo que hay que hablar de los actores auxiliares del sistema de justicia y en sí de las autoridades judiciales. Cuando digo actores auxiliares, hablo de fiscalía, hablo de procuraduría. Nosotros, precisamente cuando comenzaba el régimen de excepción, presentamos un informe sobre los presupuestos que tenían las instituciones de control, entre ellas la Fiscalía y la Procuraduría. Y advertíamos algunos de los aspectos que ya comenzaron a salir a la luz en cuanto a la capacidad de estas instituciones de poder brindar un buen servicio, o sea, de poder cumplir con su rol institucional. Decíamos en el informe que la Procuraduría tenía una reducción del presupuesto de este año respecto del año pasado en materia y en el rubro donde se había aplicado esta disminución, era en el de, se me ha olvidado el nombre, asesoría legal, el que da procuración, en procuración. Ahí había una disminución de recursos, que no sabemos en la Procuraduría si esto implicó que ya no se podía contratar más personal, se podía mantener o no la planta de procuradores, o al contrario se disminuía, o no sabemos cuál era el impacto, pero nosotros advertíamos eso. Y esto, ¿por qué lo advertíamos o cuál era la relevancia de decir de que se había disminuido el presupuesto en esta área de procuración, que es la de los defensores públicos? Obviamente, en el contexto del régimen de excepción, al tener de golpe miles de detenidos, estas personas iban a recurrir al Ministerio Público, particularmente a la Procuraduría, para tener asesoría y legal, defenderse. Una defensa, ejercer su defensa en el proceso penal, tener defensa técnica. ¿Cómo lo iba a hacer la Procuraduría con la capacidad instalada que tenía? Y a eso le sumamos que había una reducción de recursos. Entonces, ¿qué significaba eso? Que cualquier detenido, tuviese o no tuviese responsabilidad penal, tenía complicada su defensa. Porque, y de hecho, creo que fue el Faro, creo que el Faro sacó una nota de un procurador, donde cuenta cómo le está yendo en todo este periodo. O sea, y ahí uno constata de que no tiene la capacidad la Procuraduría de brindar un buen servicio en el contexto de régimen de excepción a los detenidos. Entonces se viola el derecho de defensa, ya como digo, del que tenga responsabilidad penal, así como el que no tenga. Eso es uno. Y lo otro, la Fiscalía. Nosotros habíamos medido hasta 2018, que eran los datos que teníamos, la carga laboral de cada fiscal. Y teníamos un dato de más o menos 120 casos nuevos por año para cada fiscal, más los que ya tenía del año anterior. Entonces, ¿eso qué significaba? Que casi cada 3 días recibía un caso nuevo un fiscal. Entonces, hay casos que tienen 2, 3, 4 imputados, o 100 imputados, o 15 víctimas. O sea, la complejidad de un proceso penal, es tal que si usted de repente con la demanda normal y ordinaria que tenga una institución la ve que está siendo desbordada, porque la Fiscalía, hasta donde habíamos medido, y no creo que haya cambiado,
tenía o mostraba el país un índice de impunidad de casi el 90%. O sea, estamos hablando que aproximadamente de cada 10 casos que conocía la Fiscalía y que judicializaba, solo 2 tenían sentencia. O sea, estábamos teniendo 8 delitos sin investigarse o investigados, pero sin proceso penal contra los responsables, sin sanción. Entonces ahora con el régimen de excepción, esa carga para los fiscales, ¿qué puede implicar? Que se deje de lado la investigación de otros delitos y se le dé prioridad a esto por la sobrecarga que tienen los fiscales. Entonces, ahí ¿qué configura? Condiciones para la ineficiencia de estas instituciones. Y ya no digamos para los jueces, que de repente, de golpe, tienen el sistema judicial esta cantidad de detenidos y de procesos que tiene que llevar. Digo, ¿cuánta capacidad tiene el órgano judicial de absorber esto? Entonces, el régimen de excepción también tiene estos efectos en estas instituciones que al final tienen derivaciones en los derechos de la gente. O sea, afecta al derecho de la gente. ¿Hay alguna estadística, Eduardo, que nos diga cuántas personas de las capturadas? Hoy el diario El Salvador ya dice otra cantidad, arriba de los 50,000 capturados, detenidos, y que son tildados como mareros todos los detenidos. ¿Hay una estadística que nos puede decir cuántas personas están llevando ya un proceso, cuántas no, y cuántas han sido liberadas, han sido puestas en libertad? ¿Hay alguna estadística de esto, Eduardo? Hasta donde nosotros sabemos, no, y quienes han solicitado información sobre datos del régimen de excepción, dicen de que han negado la información. Lo único que se sabe, y a veces es por declaraciones o por tuits de funcionarios, es, por ejemplo, hace poco sacaron un dato de cuántos de los detenidos ya habían sido sometidos a la audiencia. No me recuerdo la cifra, pero faltaba todavía una cantidad importante de personas que tuviesen, en aquel momento que publicaron esos datos, la audiencia. Pero ese es el punto, que la capacidad instalada que tienen las instituciones no puede absorber adecuadamente esta nueva demanda. Ese es el problema. Y como no lo puede absorber, pero lo tiene que hacer, entonces vamos a tener probablemente en el futuro demandas internacionales contra el Estado, por violación a derechos fundamentales. Eso que ni les quepa duda que eso puede pasar. Podemos tener, cuando todo esto acabe y se pueda volver a la normalidad democrática, se van a tener varias revisiones de procesos penales, de condenas. Todo eso puede pasar en un mediano plazo, una vez termine este régimen su mandato. Entonces, eso nos va a meter en otro problema como país. Todo este tipo de reparación que se va a tener que hacer. Y no estoy diciendo reparación para las pandillas, porque ya sé que esto lo van a sacar de contexto. Yo digo las violaciones a derechos fundamentales que el Estado cometió a cualquier persona durante la aplicación de este régimen de excepción. Entonces, a futuro, pues, podemos esperar ese tipo de resultados por esta aplicación de un régimen de excepción que a nuestro juicio no era necesario, sino que era reforzar el aparato de investigación de la policía, de la fiscalía, darle los recursos suficientes y atacar frontalmente a las pandillas. Ya tenían los datos, ya tenían las ubicaciones, ya tenían la información. ¿Por qué no haber procedido? Esa es la gran pregunta. Usted ha tocado un elemento que también llama la atención, Eduardo, y es el tema de los recursos que se han tenido. No solamente con el régimen de excepción, sino antes de eso, con el Plan Control Territorial. Ha habido una fuerte inversión que se ha hecho de parte del Estado en estos planes, tanto el Plan Control Territorial como el Plan de régimen de excepción. ¿Se tiene más o menos la idea cuánto dinero llevamos gastado de manera extraordinaria sobre estas dos acciones? Fíjese que no recuerdo el dato, hace poco estábamos viendo ese dato, no me recuerdo, pero son centenares de millones de dólares los que se han movido en este tema. Partamos de lo que originó la toma de la Asamblea Legislativa por parte de la Fuerza Armada
eran 110 millones, creo yo, del plan. Que eso se discutía ahí, ¿verdad? Eso estaba en discusión. Y luego diferentes, digamos, refuerzos presupuestarios para la policía. No tenemos el dato, no lo tengo yo a la mano el dato, pero sí estamos hablando de varios millones de dólares. No es el problema que se utilicen recursos públicos para la seguridad pública. Ese no es el problema. El problema es que se haga de forma discrecional, sin rendir cuentas y sin transparencia. Ese es el problema. Porque si uno le solicita al gobierno información de gastos en el contexto de régimen de excepción, los declaran reservados bajo digamos, la excusa de que es un tema de seguridad nacional y por lo tanto no pueden reservar la información. O sea, no sé qué es lo que ha dicho a los que han solicitado información sobre el régimen de excepción, qué les ha dicho el gobierno, pero me imagino que esa es la excusa. O sea, es fácil de decir, es seguridad nacional y por lo tanto está reservado. Pero, como digo, el punto es, ¿se necesita inversión en seguridad pública? Obviamente que sí. Nadie va a estar en contra de que se invierta, pero que se invierta dentro del contexto de un plan, de una política pública clara, transparente, ¿ya? Y que el gobierno posteriormente rinda cuentas de ese dinero, de qué está haciendo con ese dinero, qué se ha comprado. No solo aparezca una publicidad en televisión, porque eso es una rendición de cuentas. Y eso hay que decirle a los ciudadanos. Eso que saca el gobierno, hemos comprado estos vehículos, sí está bien, esa es propaganda, pero no es rendición de cuentas. La gente debe decirle al gobierno, díganos cuánto gastó, a quién le compró, si no son familiares de algún funcionario, las empresas que han sido beneficiadas con las compras. Eso tiene que pedirle la gente al gobierno. No estar en contra de que se invierta en seguridad, pues digo, no sería sensato limitar la capacidad de la policía, de la fiscalía, del órgano judicial de tener recursos para atender, digamos, el fenómeno del crimen. O sea, siempre tiene que tener recursos. Pero, como digo, insisto, que le rinda cuentas, que le digan que gaste ese dinero, que sea transparente el gobierno con todos estos gastos, que le dé acceso a la prensa. Porque yo digo, ¿por qué niegan el acceso a la prensa y a la ciudadanía de esta información? ¿Por qué? Porque obviamente apliquémosle aquel dicho, pues si algo oculto, o sea, quien no quiere que se conozcan las cosas es porque algo oculta. Entonces, ese creo yo que sería el tema que hay que decirle a la ciudadanía, que si bien puede estar teniendo algún beneficio por el régimen de excepción, pero pídale que le rindan cuentas, porque al final es todo el dinero de todos el que se está usando y no se sabe cómo se está usando. La carga de tantos detenidos, más de 50,000 dice ahora ya las autoridades, esta carga penitenciaria que implica, Eduardo, me decía alguien, si pongámosle que sea $1, digamos, por cada comida, 3 tiempos de comidas al día por 50,000 personas, ¿cuánto dinero está invirtiendo el Estado sosteniendo también a estos detenidos? ¿Verdad? También es otra carga a las finanzas del Estado, Eduardo. Claro, pero no hay que decirles porque si no van a salir ahí que no les van a dar de comer, porque de seguro con eso pueden salir. Bueno, que de hecho ya lo dijeron, que solo les iban a dar 2 tiempos y solo frijoles y queso, algo así, no sé qué es lo que les iban a dar. Pero ese es otro de los aspectos, o sea, que también, y con esto no se quiere decir que no se detengan a los que se tengan que detener. Claro, por supuesto. O sea, porque son también, cosas diferentes, sí. Porque como todos sacan de contexto, sí. O sea, no estamos diciendo, entonces, alguien que cometió el delito no lo detenemos, porque ¿a dónde lo vamos a meter? O sea, no es ese el punto, pero ¿por qué el gobierno, si tenía ya pensado en este plan de control territorial, desarticular a las pandillas y sabía que son 70,000, ¿por qué cerró aquella cárcel? ¿Se acuerda? Sí. Que cerró la prisión. ¿Por qué no comenzó en aquel momento a construir otro centro penitenciario preveyendo que se podía, el plan de control territorial, tener resultados positivos al desarticular a las pandillas? ¿A dónde los iba a meter? Teniendo en cuenta que el sistema judicial, el sistema penitenciario está saturado, está hacinado. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Ya? O sea, es lo que uno podría cuestionar. Y ahora, el punto que están construyendo, que ya se anunció y que creo que la UCA fue la que sacó
inicialmente esta información, no tenemos información sobre este centro penal que va a Es nueva, construir. esa es noticia. Sí, o sea, es decir, Una mega cárcel, dice. ¿en qué proceso se dio? Entendemos que no hay aplicación de la CAP, porque como han aprobado una serie de, o hay que indagar si la aplicaron, hay una serie de reformas que están eliminando el requisito de aplicarla a la CAP y todo el procedimiento que ahí tiene. Entonces habría que ver bajo qué procedimiento lo hicieron, a quién se lo asignaron. Fue transparente el proceso. No es algún familiar, socio o amigo del gobierno, la empresa que está ejecutando esto. Todo eso tiene que informar el gobierno. Todo eso tiene que decirle a la gente qué es lo que está haciendo. Pero como salvadoreños no podemos decir, no me importa. Con solo que hagan la prisión, a mí no me importa cómo lo hayan hecho. No podemos seguir como ciudadanía pensando así. Porque por pensar así es que todos los gobiernos se han llevado fondos públicos. Por pensar así, por decir, no me importa. Hay que vean cómo lo hacen, pero que lo hagan. Tenemos como ciudadanos que ser más exigentes en ese sentido. Ok, Eduardo, vamos a hacer la pausa. Eduardo, usted ha mencionado el tema de los organismos internacionales. Aquí, pues, el presidente ha ninguneado a todos los organismos internacionales que defienden derechos humanos. Ayer veía que alguien decía, un funcionario del gobierno decía, si todos estos han estado en contra del país, ¿por qué les vamos a hacer caso? Pues, todos han estado en contra del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y todos esos organismos están en contra del país. ¿Qué consecuencias puede traer esto? No en un momento, porque ahorita pues puede decir, mire, el presidente está haciendo una gran gestión con este tema de la delincuencia, y estos organismos deberían estar aplaudiéndole al gobierno lo que está haciendo, porque está quitándole un mal de la sociedad que ha sido por años. Pero, ¿qué consecuencias puede traer el hecho de no hacerles caso a estos organismos? Eso le pregunto a mi invitado, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, que está conmigo esta mañana de miércoles, el Día del Maestro. Estamos aquí platicando del país. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro. Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, me acompaña esta mañana de miércoles, Día del Maestro. Eduardo, mire, aquí tengo un montón de comentarios, le voy a leer. Wally Sánchez Olano dice, saludos don Julio y don Eduardo, gracias por poner la verdad en el tapete, saludos desde Pensilvania, Estados Unidos. Muy buenos días don Julio, quería comentar sobre el tema, pues yo vivo en Hilo Vasco y créame lo que el estado de excepción es una bendición por parte del gobierno. Yo tengo un pequeño negocio y ya no vienen a pedirme renta, es una excelente iniciativa, dice. Buen comentario. Buenos días, los saluda Omar Martínez. Qué buena noticia que hayan extendido el régimen de excepción. Ojalá lo prolongaran hasta diciembre. En Soyapango estamos viviendo una luz de esperanza en medio del infierno que vivíamos. Esta es una buena cosa realmente, Eduardo, porque las zonas bastante difíciles la gente está respirando. Eso hay que decirlo. Dice también José Flamenco, lo más importante hoy es una cárcel. Se debe acomodar a todos los reos. ¿No creen? Sergio Hurtado, buenos días. Bukele quiere mantenernos pensando en las pandillas mientras pasan los furgones llenos de coca por nuestras fronteras. Dice Silvia Campos, la policía o los soldados no deben de tomar la ley en sus manos. Si detienen y arrestan a sospechosos no deben golpear o maltratar a nadie. Buen punto, Silvia. Guillermo Saldaña, Ingeniería, dice, los felicito, Dios los bendiga, gracias por proporcionarnos temas reales y expuestos sinceramente. Los felicito, excelente panelista y excelente programa. Saludos a todos, excelente programa. Estimado Julio, la alimentación diaria, aunque sea solo frijol y arroz, el costo por reo no sería menor a $2.50 y si dicen que son 40,000, entonces ese costo sería de 3 millones adicionales al mes. La interrogante es ¿qué empresa o particular tiene este suculento negocio? Es una buena pregunta también. ¿Lo tendrá la argolla del presidente? Por lo tanto, les conviene seguir capturando a diestra y siniestra. Buenos días, don Julio, es su invitado. ¿Cómo es tratado su partido en la Asamblea Legislativa y si ya perdimos lo jurídico como ciudadanos? No entiendo este comentario. Saludos, don Julio. Mencionarle al licenciado Escobar que nadie puede meter las manos al fuego por nadie. No se puede asegurar que alguien es inocente hasta que las evidencias lo demuestren. El plan Control Territorial proveyó la inteligencia para poder detener pandilleros y colaboradores de pandillas en el régimen. Y las autoridades están dejando en libertad a aquellos que realmente son inocentes, más que todo por homónimos. Dice, saludos Luis. The Wolf o Wall Street dice, ¿por qué con la ley del régimen de excepción
¿Por qué no han arrestado al encargado del tejido social? ¿Por qué continúa siendo protegido por el presidente Bukele? No me quiero imaginar que en un futuro Nayib Bukele aparezca en la lista Engel por socavar la democracia y le congelen los bienes en el extranjero. José Rafaeleano dice, hola, buenos días, don Julio, siempre escucho su programa y es bueno que existan personas como usted, así la población es con un buen criterio que pueden darse cuenta de la mentira y la verdad. Para eso lo dejamos, para que cada quien saque su balance. Carlos Escobar, al fin se habla de la parte oscura del estado de excepción. Debe resaltar el efecto del aparato policial y judicial, no menos el sistema penitenciario. El impacto debe ser enorme. Buenos días, Eduardo. ¿No le parece que es una gran mafia la que existe en el actual gobierno? La venta de kit para privados de libertad, $8 es una forma obligatoria que lo compren, dice. Eso no sabía esto. Un kit que les están dando que vale $8, dice. ¿Quién es el que está detrás de ese negocio? Buenos días, don Julio. El licenciado Escobar deja a un lado o sin importancia los derechos humanos. Por esos criminales violaron por años despojando del sustento a muchas familias. Los centros carcelarios que cerraron es porque estaban ubicados en zonas que afectaban a la población, cerca de escuelas, por ejemplo. Saludos, dice Sánchez. Arnoldo Pereira, no hay universidades nuevas, pero sí cárcel nueva. Ya no es escuela para todos, sino cárcel para todos. Pregúntele a Eduardo qué sabe de las reformas de las pensiones. Eduardo Beltrán Hernández y la creación de la nueva cárcel en San Vicente sin aplicarla a la CAP. ¿Cómo fue la reacción de la ministra en la Cumbre de las Américas? Don Julio le pregunta, mire. Ella nos va a contar, Eduardo. Job construyó la cárcel La Tolva. Luego de eso vinieron las masacres en discotecas, bares y espacios públicos. Buenos días, don Julio. Agarrado a la gatada y pasa con aquellos mismos que han sacado del país. Termino aquí. Dice don Julio desde Sonsonate. Felicidades a todos los maestros del planeta. Bendiciones. Gran analista político, Eduardo, sin colores políticos. Quedémonos ahí. ¿Qué ve de los comentarios? Hay muchos comentarios. Sí, y eran de diferentes tipos. Yo creo que hay un tema. Acá nadie está viendo de menos que una comunidad pueda tener un respiro. Claro. Nadie está viendo de menos eso. Lo que estamos diciendo es el método que está usando el gobierno. Eso es lo que se está criticando, no el resultado de que alguien pueda sentirse más tranquilo. Pero también hay que ver algo, y aquí no hay que cerrar los ojos como quiere que el gobierno que usted haga. ¿Cuán sostenible en el tiempo va a ser esto? Porque eso también hay que verlo. Sí. O sea, en realidad, ¿será que se han detenido a las cabecillas de las estructuras? Porque en algunos lugares, por lo que se ha escuchado, no se han detenido a los cabecillas. Esos andan todavía libres. Y de hecho, hubo una publicación, no me recuerdo en Twitter, de qué funcionario o institución, no me acuerdo quién decía eso, de que de los cabecillas se habían detenido, creo que a la mitad de los cabecillas. Algo por ahí decía. Y estaba la otra mitad fuera. ¿Tendrá la capacidad del Estado de lograr capturar a todas estas personas, a los cabecillas? ¿Ya? Si están todavía en el país o si están escondidos. O sea, ese es el punto. Y lo otro, que la ciudadanía tiene que tener en mente que ya hay evidencias de que el gobierno pactó, tenía una relación con las pandillas. Lean el reportaje del Faro, los audios y todo eso. Ahí está claramente tejida una relación del gobierno con las pandillas. Entonces pregúntense, porque alguien decía que el régimen de excepción posibilitó, no, ¿cómo fue que el plan de control territorial generó la inteligencia para detenerlos? Eso es falso. Si este registro de las pandillas lo tiene el Estado desde hace tiempo. Eso lo tienen desde hace tiempo. Ya tenían mapeado a todas las pandillas. Sí, Eduardo, fíjese que ese es un buen planteamiento ese que usted lanza, porque ahí en zonas que uno llega, por ejemplo, y dice, mira, ahí no puedes entrar. O sea, alcaldes me han venido a decir aquí, por el alcalde de Guayabal ha venido y me ha dicho, no, mire, Julito, me dice, allá en la zona de Tonacatepec, que la zona esta, ahí no puede entrar usted tan fácil, usted tiene que Claro. ahí, entonces, ¿quién no sabe de esto? Y digamos, Exacto. la inteligencia del Estado debería haber sabido de esto también. Y eso insisto, eso lo declaró un funcionario del gobierno, no me recuerdo quién, que dijo que ya tenían todo esto mapeado y que hoy sí lo pudieron ir a detener, ya lo tenían. ¿Ya? Entonces, el punto es, a la ciudadanía, ¿es sincero el gobierno con ustedes?
Porque ese es el tema. ¿Es sincero el gobierno con este tema de la seguridad? ¿Ya? O sea, porque alguien decía, los que violaron derechos humanos, las pandillas. Sí, pero ¿quién es responsable de que se dieran esas violaciones a derechos humanos? El gobierno, porque no brindó seguridad. ¿Y por qué no brindó seguridad? Según lo que dice el Faro, porque tenía un acuerdo con pandillas. ¿Ya? Entonces, eso creo yo que tiene que ver la población. Los que mataron 87 personas un fin de semana no han sido capturados, o por lo menos no se ha dicho. No sabemos, no sabemos. ¿Y por qué de repente se dieron estos asesinatos? También pregúntese a la ciudadanía, ¿qué pasó? ¿Por qué? Mandaron un mensaje las pandillas, pero ¿a quién y por qué? El Faro ya nos dio una luz por dónde era el asunto. ¿Ya? Invito a que vayan a leer o al menos a escuchar los audios a la ciudadanía. Tal vez si no le gusta leer, pero puede escuchar los audios. Eduardo, ese tema que traspasa las fronteras, hay posiciones, hay declaraciones de organismos internacionales que dan su balance sobre lo que pasa en el país, hablan de violaciones a derechos humanos y todo esto. Como usted lo plantea, realmente es así. Cuando alguien de ustedes, analistas, personas profesionales que exponen a la ciudadanía información sobre estos temas, casi siempre dice, están defendiendo pandilleros. Ya no va a faltar uno que diga, están defendiendo pandilleros. Pero esta cuestión que va en el borde, va en una línea tan delgadita entre la violación a derechos humanos y capturar delincuentes y tener contenta a la gente porque se ha capturado a todos los pandilleros, en esa línea tan delgada de derechos, la posición de estos organismos cuenta, es válida, no deberían meterse con nosotros porque ellos no viven aquí y ellos son organismos que siempre han estado en contra del país. Esto es así, y si es así, si digamos los dejamos afuera de la jugada, no les hagan caso a esto, no les hagan caso, y la gente dice, mire, ¿por qué están hablando de derechos humanos? Si ellos no viven aquí, no saben el problema que generan las pandillas. ¿Qué consecuencias nos puede traer esto, Eduardo? Yo creo que hay que explicarle, antes de contestarle, Julio, a la población que tal vez no conoce el tema, cuál es el rol, cuál es el papel y por qué estos organismos pueden opinar sobre el país. Hay una serie de organismos que emiten recomendaciones, opiniones que no son vinculantes para el país, o sea, que no son obligatorias, y hay un grupo, sí, de instancias que emiten pronunciamientos, recomendaciones, incluso sentencias que sí son obligatorias para nuestro país, ¿ya? O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, digamos, sus observaciones, sus declaraciones, sus pronunciamientos sobre El Salvador no tienen en sí un carácter vinculante, obligatorio para el Estado, pero sí son voces autorizadas para señalar cuando hay una violación a derechos humanos, ¿sí? Ahora, hay otras instancias que sí se pueden pronunciar y que lo que ellos digan es de obligatorio cumplimiento para el Estado, porque el Estado es parte de una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado salvadoreño es parte de organismos internacionales como la OEA, la ONU, que tienen a la base el tema del respeto a los derechos fundamentales. Entonces, cuando, por ejemplo, la Comisión Interamericana se pronuncia sobre una violación a derechos humanos, eso no lo podemos desoír y no nos puede decir, no me importa como Estado, porque eso es pronunciado por un órgano al cual se ha sometido el Estado salvadoreño, así como con la Corte Interamericana, ¿ya? O sea, hay que decirle esto a la gente, que sí, el Estado está obligado a atender lo que digan estas instituciones cuando se da una violación a derechos fundamentales, porque el Estado, y lo reitero, está obligado, porque es parte de tratados internacionales, es una obligación del Estado acatar lo que dicen los tratados internacionales. ¿Y qué nos dicen los tratados internacionales? Nos dicen que a cualquier persona detenida, no distingue, se le debe dar el debido proceso, se le deben dar las garantías mínimas en un proceso. Sea pandillero, no sea pandillero, no importa, tienen que dársele esa garantía. Entonces, cuando el Estado salvadoreño incumple eso, está violando derechos fundamentales. Ese es el punto. O sea, por eso es que la comunidad internacional tiene voz para señalar
lo que está pasando en El Salvador. ¿Hasta dónde llega esa? ¿Solo es una voz o hasta dónde puede llegar esto? Depende, por eso decía, si son organismos que sus pronunciamientos no son de obligatorio cumplimiento para El Salvador, pues el Estado obviamente tiene que escucharlos porque son voces autorizadas, o sea, son voces que saben del tema. Pero si es la Comisión Interamericana, si es la Corte Interamericana, es obligatorio. Eso no lo puede desoír el Estado. O sea, tiene que acatar lo que diga estos organismos. Ahora, dicho esto, el punto acá es que cuando se viola el derecho a la vida de alguien, aquí en el Estado salvadoreño, ojo, el responsable no es los organismos internacionales. El responsable es el Estado, es el gobierno el que debió evitar que se diera esa violación de derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces ahí, cuando pasa eso, usted no tiene que reclamarle al organismo internacional, tiene que reclamarle a su gobierno porque no protegió los derechos de la gente, porque no garantizó las condiciones para que no me violaran mi derecho. Entonces ahí el responsable es el Estado. Eso es un tema. Ahora, cuando el Estado no garantiza que quienes violaron este derecho a la vida o a la propiedad de la persona no son llevados a un tribunal para ser juzgados, ahí está la responsabilidad del Estado también, y sobre eso se pronuncian los organismos internacionales. O sea, hay que también aclararle esto a la gente. O sea, el organismo internacional lo que le va a exigir al Estado es que genere condiciones para que no se den violaciones a derechos humanos de las personas y que lleve ante los tribunales de justicia en un juicio justo a los responsables de estas violaciones, ¿ya? O sea, no queramos venir a cargarle la responsabilidad, como dicen algunos. ¿Y por qué estos organismos nunca se pronunciaron por el tema de las pandillas? Que, por cierto, eso es falso. Todos estos organismos siempre se han pronunciado con este tema de la violencia, pero se han pronunciado exigiéndole al gobierno, al que haya estado de turno, que establezca medidas para contener la criminalidad y lleve a juicio a las personas que han cometido delitos. Entonces, no caigan a la ciudadanía, no caigan en el discurso del gobierno de querer culpar o querer echarle responsabilidades a los organismos internacionales. Si aquí el responsable de la seguridad de todos es el gobierno, no es un organismo internacional, es el gobierno. El organismo internacional se va a pronunciar cuando haya una violación de un tratado internacional por parte del Estado. Le voy a poner un caso. Ayer el pastor Mario Vega acá dijo, Eduardo, no sé si lo escuchó, decía que por lo menos 100 miembros de su comunidad, de la iglesia Elim, han sido capturados con el régimen de excepción. Y él dijo, es gente que, inclusive, él lo dijo de manera muy sincera acá, es gente que inclusive perteneció a pandillas, pero dejó eso y en la cuestión de la fe, digamos, de la religión, salieron de ese proceso y se incorporaron a la iglesia, que es válido, digamos, esto es válido. Y dice, hay por lo menos 100 personas, porque le pregunté, eran 20, no, me dijo, superan los 100. Este grupo de personas, digamos, que están bajo las condiciones que ya hablamos, que tal vez no tienen una defensa debida, ¿verdad? Que nadie pudiera preguntar por ellos, porque si la gente va y pregunta no le van a dar información. Y en estos casos así, ¿qué pueden hacer la gente? La gente puede estar pensando, bueno, ¿yo a dónde voy a demandar al Estado salvadoreño por esta injusticia que están cometiendo con mi familiar, con mi hijo, con mi amigo? ¿Qué puede hacer la gente, Eduardo? Es difícil cuando tenemos una institucionalidad tomada por el gobierno, por el Ejecutivo, es difícil plantear alternativas para la gente. Y por eso era la importancia de un órgano judicial independiente. Pero de nuevo digo, la gente puede decir, no, es que ahora sí hay un órgano judicial que no está en favor de, sino que está en favor de la gente. Eso es falso. Cuando alguien ha sido detenido y va una persona con un habeas corpus, que es para, digamos, un proceso constitucional, cuando hay una detención ilegal, cuando usted no tiene nada que ver con un delito y lo detienen, hay una posibilidad, por medio del habeas corpus, este proceso, para que lo liberen, porque es una detención ilegal. Ahora no tenemos habilitada esa vía.
No se puede. Si es son unos abogados que están diciendo que son magistrados de sala constitucional, que son afines al gobierno y no van a resolver en contra de una detención que haya hecho el gobierno. Entonces, a la ciudadanía, digo, es difícil decir esto, pero no tenemos una opción, no tenemos una alternativa para, digamos, lograr la libertad de alguna persona que ha sido detenida ilegalmente. Acá lo único que va quedando, pues igual, agotar las instancias, o sea, y hacer los procesos que se tengan que hacer y posteriormente acudir a las instancias internacionales, porque no va a quedar de otra. Yo sé que esto ya lo van a sacar de contexto y van a decir que se está diciendo que los pandilleros vayan a los organismos internacionales, porque eso es lo que van a decir, pero no es el tema. El tema es que detenciones ilegales, no tenemos acá una instancia donde se pueda tratar de revertir la detención y solo queda instancias internacionales por violación a derechos. Ok, Eduardo, tiene sus fans en los troles usted, ¿verdad? Sí, no, yo sé que ya va a salir un video con tergiversado todo. Eduardo Escobar, mi invitado esta mañana de miércoles 22 de junio. Hacemos una breve pausa, vamos a leer los comentarios que tiene usted sobre este programa. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Eduardo Escobar, mi invitado, que me complican, estos invitados me complican a mí con tantos comentarios. Aquí se alborotan las redes sociales, pero vamos a ver, vamos a tratar de leer lo que nos están diciendo, que son una infinidad de comentarios. Eduardo, mire, dice, buen día, licenciado Villagrán, licenciado Escobar, una consulta, le han bloqueado la señal por parte de la CIGET a TVX en la compañía Tigo. No sé, estamos en Tigo, deberíamos de chequear ahí si estamos en Tigo. Tomás Barquero, Escobar, las oligarquías anteriores y hoy las nuevas son las que siguen sangrando al pueblo. Hoy están construyendo nuevos centros penitenciarios y quienes se favorecerán de toda esta jugosa ganancia a costillas del pueblo. Buenos días, los saluda Carlos Araujo desde Sonsonate. Me parece un éxito para toda la economía del país el que estén deteniendo los criminales, pero nadie dice nada sobre los muertos dentro de las cárceles. Las personas que son detenidas injustamente, las decisiones de los jueces obedientes que en una hora ven 300 requerimientos sin distinguir entre buenos y malos, dice. ¿Y cómo trabaja lo de una obra por día? Aquí por la calle Los Planes hay una calle con ya más de un mes tirado sin terminar, hoyo en toda la mitad de la calle. Buen día, la nueva cárcel hotel es una mina de oro para este gobierno y todos sus amigos. José Rafaeliano dice, don Julio, le pido un gran favor, invite a una persona que viva el día a día o de una persona que estaba siendo afectada con las maras y las rentas. Ese es buen punto, José. Oscar Contreras, tengo entendido que solo los jueces especializados contra el crimen especializados se están sometiendo los casos de captura bajo régimen de excepción y ellos son sumamente efectivos. Carlos Escobar dice, está claro que el estado de excepción se hace por popularidad, así se vende y se entiende, y da réditos. Por eso hay que desmontar ese mito. Sé que no es fácil, pero importa hablar del pacto con pandillas. Mientras la policía y el ejército están en las comunidades, los delincuentes están en los buses asaltando y muchas veces los vendedores de buses son los informantes para que roben al pasajero. Arnoldo Pereira, pero el Faro miente, así que Funes y Saca no son corruptos. Eider Cabrera, pregúntale a Eduardo quién en realidad manda en el país, si el gobierno, la oligarquía o los Estados Unidos. Carlos Chávez dice, el cabo y ministro de Defensa Merino Monroy, así como Nayib Bukele, deben ser enjuiciados. En otro país, dice, ya estuvieran purgando condena. Will Pock, buenos días, don Julio, buenos días a su excelente invitado, buenos días a todo el pueblo salvadoreño. Ese gobierno dice, a los diputados de Nuevas Ideas les cancelan el ingreso a Estados Unidos porque deben demostrar el propósito del viaje y muchos llegan a hacer reuniones y pedir dinero. Aquí está, también me mandan un comunicado de ante cualquier vulneración de derechos humanos pueden consultar a las siguientes organizaciones sociales: Aliduca, Asociación Azul Originario, SPAS, Servicio Social Pasionista, Cristosal y FESPAD. Me mandan aquí, a quienes pueden también la gente, voy a repetir, para la gente dice que quiera, ante cualquier vulneración a los derechos humanos puedes consultar a las siguientes organizaciones sociales: el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, a Asociación Azul Originario, a SPAS, Servicio Social Pasionista, y a Cristosal y a FESPAD. Es una información importante.
Pero honestamente me da miedo que saquen mi nombre, a esto hemos llegado. Dice, buenos días, don Julio, saludos a su invitado. Yo pienso no escuchan el clamor del pueblo. Buenos días, hoy el mismo maestro hubiera llevado al maestro de todos sus panelistas, el maestro Dagoberto Gutiérrez. Ahí tenemos a Dago, el rato lo vamos a traer al Dagoberto. Alfredo Melgar, pudieron haber sido pandilleros, asesinos y se convirtieron en pastores, pero no pagaron por sus delitos. Tienen que pagar. Bueno, ahí están los comentarios, Eduardo. Sí, bueno, van en el sentido similar a los anteriores, ¿verdad? O sea, en la misma línea. Sí. Yo creo que, y con esto creo que puedo terminar la parte del régimen de excepción y todo este tema. A mí lo que me preocupa más es que como sociedad estamos renunciando a nuestros derechos, estamos renunciando a la presunción de inocencia, estamos renunciando al derecho a la intimidad, a que ningún policía me puede poner la mano sobre mí si no hay, digamos, una justificación para hacerlo. A eso estamos renunciando como sociedad, bajo la excusa de que como yo no debo nada, no debo de temer nada. Ya hay varios casos de personas que no debían nada y terminaron o fallecidos o detenidos o complicados de pasar un par de semanas en un centro penitenciario. Entonces, como sociedad, creo yo que no debemos de renunciar así fácilmente a nuestras libertades, bajo la expectativa o la esperanza de seguridad. No lo debemos de hacer. O sea, debemos de exigirle al gobierno que nos dé seguridad, pero que respete nuestras libertades. De eso es lo que se trata el asunto, desde mi punto de vista. Perfecto, Eduardo. Tengo unos minutos. Se fue a la Cumbre de las Américas. ¿Por qué invitan a Acción Ciudadana a la Cumbre de las Américas? Bueno, Acción Ciudadana se postuló para trabajar en mesas de trabajo, valga la redundancia, previo a la cumbre. O sea, la Cumbre de las Américas era una reunión de presidentes de los países de América, pero también tenía eventos previos donde estaba sociedad civil, las organizaciones, donde estaban las juventudes y donde estaba la empresa privada. Estas tres instancias, organizaciones, sociedad civil, empresa privada y juventudes, trabajaron previamente, meses antes de la cumbre, para elaborar una postura, para elaborar un documento con demandas y con posturas desde las diferentes instancias para hacérselas llegar a los gobiernos. Entonces, cualquier organización se podía postular para, en primer lugar, entrar a estas mesas de trabajo y luego uno se postulaba para ser aceptado en los eventos de sociedad civil que se llevaron a cabo antes de la reunión de presidentes. Entonces, por eso es que Acción Ciudadana participó en este espacio, ¿verdad? ¿Quién más participó, Eduardo? Fueron diferentes organizaciones de El Salvador. Estaba, por ejemplo, APES, estaba representada, estaba SECADE, estaba Tracoda, entre otras organizaciones que participaron en las reuniones de sociedad civil de la cumbre. O sea, porque, ¿qué preocupaciones mostraron ustedes allá? Bueno, en general, yo creo que toda Latinoamérica tiene preocupaciones similares. Una, el tema del autoritarismo y las dictaduras, que ese tema está ahí presente. El otro, el tema de la corrupción. Y el otro es el tema de la criminalización de sociedad civil. O sea, porque en varios lugares se está dando esto, de que se criminaliza a sociedad civil por parte de los gobiernos, porque obviamente sociedad civil es incómoda en muchos casos para los gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos corruptos, ¿no? Entonces, de eso, digamos, fue más o menos por ahí va la visión de las organizaciones de sociedad civil de toda América. Esos puntos de autoritarismo, corrupción y ataques contra organizaciones de sociedad civil. ¿Qué escuchó de nosotros? ¿Qué escuchó de los demás países de cómo nos están viendo, Eduardo? Hay varias preguntas que quisiera hacerle, pero esa me llama la atención. ¿Qué percibió usted de lo que los países, cómo nos están viendo? En general hay una preocupación por el rumbo que está tomando El Salvador, o mejor dicho, no solo por el rumbo, por el estado actual y por el rumbo que puede seguir. De hecho, a mí me golpeó bastante escuchar a gente de Nicaragua, de Venezuela, que cuando se referían a sus dictaduras, luego decían, y
hay que ponerle atención que hay países que van por esa ruta, entre ellos El Salvador. Así lo decía. Yo la primera vez que lo escuché, yo dije, bueno, saben lo que está pasando en el país, pero escucharlo también, digo, golpea un poco, porque lo hace a uno como caer más en la cuenta de que sí, estamos enfilados, si no hay un cambio de timón en la forma que gobierna el presidente, como gobierna desde la Asamblea Legislativa, que sea más democrática, que respete la Constitución, vamos enfilados a eso. O sea, que alguien que ya está en el hoyo nos diga, ustedes van para el hoyo, digo, tendría que alertar y como digo, golpea un poco escuchar eso. ¿Cómo vio el discurso de la canciller en este foro? Bueno, brevemente, 3 cosas. Uno, no sé de qué país habló, porque habló de respeto a la Constitución, del Estado de Derecho y todo esto, de democracia, no sé de qué país estaba hablando. 2, llegó a hacer propaganda electoral a la cumbre, hablando por lo que habló del gobierno, que hemos hecho esto, o sea, llegó a hablar propaganda electoral para el gobierno. Y 3, un tono desafiante con la comunidad internacional, que no cabe. O sea, ese tono solo se lo escucho a Maduro, a Chávez, a Ortega, ese discurso de desafiar a la comunidad internacional, sabiendo de que nosotros somos parte de la comunidad internacional y tenemos obligaciones con la comunidad internacional que hay que cumplir en materia de democracia, en materia de derechos humanos. Entonces, llegar a hablar e imponer la soberanía de El Salvador como excusa para decir nosotros vamos a hacer lo que queramos en nuestro país, eso no es válido. A nivel internacional eso no es válido, porque hay obligaciones del Estado que deben de cumplir con la comunidad internacional. Entonces, por eso digo, en ese discurso de la canciller, no sé de qué país habló, llegó a hacer propaganda electoral y llegó a desafiar a la comunidad internacional, algo que, digo, no era, a mi juicio no es correcto. Hubo expresiones de salvadoreños allá en esa zona que también estaban como protestando por lo que estaba pasando en el país. Sí. No sé si tuvo oportunidad de ver eso. O sea, sí supe que había, vi unas escenas, unos videos, que había protesta contra el gobierno en el contexto de la cumbre. Sí vi eso, pero digamos, yo no lo pude ver en persona, pero sí vi esas noticias. ¿Qué se puede resumir de esta Cumbre de las Américas? ¿Es un foro así como insignificante? ¿Es un foro donde nuevamente los políticos llegan a hablar? ¿O hay alguna esencia, algo importante que podemos aprender de esto, Eduardo? Es que yo creo que todo foro, todo encuentro de este tipo tiene un objetivo, lleva algo. El punto es cuánto de esto se implemente, cuánto de esto salga del papel y llegue a acciones concretas en favor de América. O sea, eso es lo que habría que hacer. Y acá creo que es importante decir que ese es el rol que juega sociedad civil, de estar monitoreando el cumplimiento de los acuerdos, estar monitoreando que lo que al final acordaron, a lo que llegaron los presidentes de toda la región, sea implementado en cada uno de los países. Y ese es el rol de sociedad civil. O sea, sociedad civil no tiene un rol de llegar y aplaudirle a los gobiernos, sino que sociedad civil tiene que ser ese ojo ciudadano de que el gobierno está gobernando bien, está usando bien los fondos, está siendo democrático, no está violando derechos. Y en esa medida, los acuerdos de la cumbre, sociedad civil los puede monitorear. O sea, qué se está cumpliendo y qué no sobre estos acuerdos. Eduardo, gracias por venir con nosotros. No, gracias por la invitación, siempre un gusto y a las órdenes. Mire, Eduardo, le voy a dejar planteado el siguiente tema que vamos a tratar en la nueva invitación que le hagamos, que va a ser ya pronto. Fíjese que el tema del Tribunal Supremo Electoral está sonando mucho, que cómo podemos ver de cara a las elecciones de 2024, que ya van a ser, claro. Cómo podemos ver ese rol del Tribunal Supremo Electoral. Aquí ya tuvimos al magistrado Noel Orellana hablando sobre el tema de la reelección. Le pregunté sobre el tema de reelección y dijo, bueno, va a llegar su momento, vamos a dar posición. Aunque algunos dicen ya la posición del tribunal está dada. El secretario general del partido del FMLN dijo acá también, dijo el lunes que terriblemente tienen dudas del accionar del Tribunal Supremo Electoral. Como sociedad civil, le vamos a preguntar en el siguiente programa sobre este tema. Con gusto, y le puedo contar también de la iniciativa votante
que varias organizaciones de sociedad civil hemos lanzado para informar a la ciudadanía del proceso electoral. Votante. Votante. Varias organizaciones se han... Varias organizaciones. Es una iniciativa que se ha lanzado ¿Qué pretende? el día lunes. Lo que queremos es monitorear el proceso electoral, que se dé todo dentro del marco de la ley, que se hagan elecciones con integridad y también llevar la información a la ciudadanía de todo el proceso electoral. Hablemos de eso la próxima ocasión. Claro, con gusto. El voto electrónico también. Todo eso lo podemos tocar. Ok, Eduardo Escobar va a ser invitado nuevamente para platicar de estas cosas sobre el tema electoral en el próximo programa. Ahí a Claudita está apuntando para darle una fecha a Eduardo. Mañana jueves, mañana estará con nosotros Luis Membreño, el economista. Vamos a hablar del Bitcoin. Se desplomó el Bitcoin. No se preocupen, relájense, relájense. Cierren los ojos. Cierren los ojos. No, digo así. Digo, cierren los ojos. No, digo, relájense, vivan la vida, dijo el presidente Bukele. Tranquilo, ya van a ver. Esta es una pausita que hace el Bitcoin, pero luego va a subir. Llegó a 20,000, algo así, ¿verdad? No sé cómo está, pero... Pero ya, usted revise ahí su Chivo Wallet. No tengo eso. No tiene el Chivo Wallet. Bueno, No tengo. Eduardo Escobar ha estado con nosotros. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Pasen un feliz día.